dice ayin tahat ayin, shen tahat shen, yad tahat yad, regel tahat regel. Y todas las demás especificaciones siempre está usando la palabra tahat en lugar de. Por eso es que cuando Mashiach en el Evangelio, aquí lo tengo también abierto ya con antelación, Mateo capítulo 5, el versículo 38, pero podemos leer antes perdón, el 39, aquí vamos a leer el 38. Él les dice, ustedes escucharon que fue dicho, ojo, y fíjense ustedes, esta versión interlineal coloca bien en lugar de, porque aparece la palabra anti, en lugar de ojo, y diente en lugar de diente. Eso está en la Torá. Ahora, ¿cuál es el marco al que se va a referir Mashiach? Fíjense ustedes la aclaración o la especificación que hace, que es donde algunos piensan que él está aboliendo a Moisés y no es así. Dice, pero yo estoy diciendo a ustedes que no resistan, que no se pongan en pie contra el malo. Ponero, el malo. Ya he explicado en otras ocasiones que el malo en este contexto histórico es básicamente todo aquel que no respeta la Torá. Y el malo que todos los días se podían atravesar en la calle o tener de vecino era un extranjero, a un romano o a un idumeo o alguna otra persona que habitase y que no respetase la Torá. ¿Qué es lo que nos está enseñando entonces Mashiach? Que este principio de restauración, de restitución, que es exigible para el pueblo del libro entre creyentes, no salgas a tratar de aplicárselo al que está afuera, al que es malo. Inclusive, un mismo israelita, si se porta como uno de ellos, no tiene caso. ¿Por qué? Porque dice, sino que el que te está dando la bofetada, ponle la mejilla y vuélvele la otra. ¿Por qué? Porque es que no tiene caso. No tiene caso. Por eso es que el apóstol Pablo también utilizó este fundamento para decirle a los corintios, ¿sabes qué? Si tú te consideras creyente y estás llegando a un pleito y ve que la cosa está ya saliéndose del concepto de creyente, resiste mejor el agravio. Sufre mejor el agravio y ya te vas haciendo la idea de qué tipo de persona es esa. Esto es un llamamiento muy importante para todos nosotros como creyentes. Tenemos que tener un respeto profundo por los principios de la Torá. Ya la Torá nos está diciendo que si yo llego a causarle un daño a una persona, yo tengo que responder por esos daños, que tengo que procurar sanidad si yo he cometido ese daño. Tengo que proporcionar todo lo que represente la restauración. El reponerle, el mejorar lo máximo posible el estado para que sea muy similar al original. De eso se trata. Todo lo demás es la explicación. Entonces está diciendo básicamente que Mashiach lo está mostrando y está colocando. ¿Sabes qué? En lugar de ese trato que esa persona mala te ha dado, tú le tienes que devolver un trato bueno, porque es importante enfatizarlo también. No solamente está diciendo no le vayas a aplicar esta ley o exigírsela al que es malo, aprovecha y dale un ejemplo de cómo nos portamos entre nosotros. Entonces por eso dice ojo en lugar de ojo. Si el ojo de esa persona ha sido malo contigo, tú debes procurar inclusive no solamente no ir a reclamar estas cosas porque no tiene caso, sino en todo lo posible devolverle un buen ojo, devolverle una buena mano, devolverle un buen pie y cosas por el estilo, ¿no? Eso es todo lo que está diciendo aquí. Si te ha hecho una herida, pues claro, no le vas a devolver una herida buena. Es todo lo contrario, o sea, una especie de cicatrización. Estamos hablando en sentido figurado, ¿no? Claro está. Toda cosa, toda acción maligna que proceda de una persona, nosotros tendríamos que ir a devolverle en el sentido positivo lo contrario. Por eso Pablo lo dice más adelante, no devolváis mal por mal, ¿de acuerdo? Sino más bien venced con el bien al mal. Esto no es cualquier cosa, es un desafío muy grande, hay que reconocerlo, porque todos nosotros, fíjense ustedes, tenemos como concepto de justicia
no sé, el que la otra persona reciba lo que yo recibí. Pero ya hablamos de eso un poco en la última clase y eso suena más a venganza que a justicia. Esto es una discusión muy profunda, porque tendemos a confundir venganza con justicia. Tenemos que saber, primero de todo, recordar que hay dos tipos de justicia según la Escritura. La justicia que es según Dios para salvación, la tzedakah, y la justicia que es el tzedek, la búsqueda del deber ser, el estado ideal. Fíjense ustedes, estos conceptos de justicia no necesariamente están conectados con la idea de venganza. No, la venganza es otra cosa. Estamos hablando del estado ideal, o sea, que si de mí depende ese estado ideal de las cosas, pues yo podría ir a procurarlo. ¿Me hago entender? Porque lo otro se llama venganza. Entonces, ¿qué dice la Escritura? No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar al repudio de Hashem, porque está escrito, mía es la nekama, la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, yo daré la retribución. Entonces, ya con eso nosotros tenemos que tener perfectamente claro, y está también escrito en la Torá, que no podemos confundir venganza con justicia. Justicia es el estado ideal. En el estado ideal de las cosas es como si esa persona que me afectó no lo hubiera hecho. Y yo no le guardo el rencor, no le guardo estas cosas, no procuro su mal, no procuro su destrucción, etcétera. Yo me voy a portar desde el estado ideal. El estado ideal indica pues que yo no tengo que cambiar mi esencia, no tengo que cambiar mi forma de pensar o de ser y puedo procurar portarme de la misma manera. Eso es súper desafiante. Es un alto nivel esto en cuanto al desafío que tenemos como personas. Somos muy reaccionarios y estos días yo lo he comentado con algunos hermanos que he estado viendo el ejemplo de Moisés en el desierto, ¿no? Me ha impactado muchísimo, no sé por qué, de una manera muy especial, pero claro, Moisés tenía toda esta turba de gente a veces quejándose, acusándole, diciéndole calumnias, etcétera. Y cuando hubo la ocasión de que ellos pudieran ser destruidos porque Dios dijo, quítate Moisés que lo voy a destruir, el testimonio de la Escritura nos dice que Moisés no se había tomado estas cosas a personal y en contra suya. Él sabía que esto era más bien con Dios. Y aún así intervino o intercedió en favor de ellos, orando en favor de los pecadores y todo esto. Eso es impresionante, impresionante. Así que el desafío ahí está y hay que decirlo, hay que mencionarlo. Aquí me preguntan, ¿cómo funciona esto entre hermanos cuando por enseñar mandamientos se vuelven hostiles a uno por eso? Hombre, eso es una buena pregunta, ¿no? Porque ya lo estamos diciendo ahora, lo que tenemos que aprender de esta mitzvah y dejarlo claro es no perder nosotros el estado ideal de las cosas que conocemos. Es decir, si la persona te comienza a intratar o a decir cosas, como decía ahora, como Moisés, oye Moisés, ¿para qué nos sacaste para matarnos de hambre? Es injusto ese comentario, es desafortunado, ¿no? Es lamentable, llamémosle así, ¿no? Pero Moisés no se puso a devolverles ahí algún tipo de retribución o de venganza o cosas por el estilo. Guardó silencio inclusive. Es impresionante. Y eso lo hablamos también con relación en el salmo que estuvimos estudiando, en el himno 39, creo yo, ¿no? ¿Verdad? Del tema del silencio, guardar silencio. Y si vas a abrir la boca, pues que sea inclusive para recordarle, oye, esto que estás haciendo no está bien. Como siempre he puesto el ejemplo, ¿no? Mashiach, cuando le estaban juzgando, le dieron una bofetada y antes de volver la otra mejilla, le dio la oportunidad al otro de que hiciera contacto con la realidad y le dijo, ¿por qué me pegas? Eso es lo que hay que hacer. Ese es el ejemplo práctico. No ir a pedir, no sé, Señor, envíale esto o lo otro. Simplemente darle a la persona la oportunidad de confrontarse, de poner los pies en la tierra y ya está. Hasta ahí, si después de la confrontación te va a seguir golpeando, bueno, en lo posible lo vas a evitar, claro está, ¿no? No te vas a poner allí. Pero si no pudieras evitarse, pues silencio.
es un desafío muy tremendo, muy fuerte. Estamos constantemente desafiados a esto, pero simplemente tenemos que aprender a guardar silencio. Eso ha sido un mensaje de esta última semana para acá impresionante. Y aquí lo estamos también como confirmando, ¿no? Ahora, si estamos entre hermanos, por eso lo primero que hay que preguntarnos es, si una persona a ti te hace algún daño, algún tipo de daño, lo primero que tienes que preguntarle es, ¿tú te consideras creyente? ¿Conoces la Torá? Si esas dos respuestas son positivas, no cabe decirle otra cosa, sino ya tú sabes lo que tienes que hacer. Así. Y si no lo sabes, pues no sé. Y si, no, si te dice, no, yo no sé, bueno, entonces ven y vamos a consultarlo, ¿de acuerdo? Con una persona neutral, autoridad que también conozca la Torá y ya nos dirá qué vamos a hacer. Y así es como empieza a articularse y a dejarse que la justicia fluya de manera normal. Pero como bien decía el apóstol Pablo, ya es problemático entre nosotros que haya pleitos. Ya eso es una especie de síntoma, por no decir enfermedad. Que entre ustedes haya pleito, eso está complicado, porque debemos llegar todos al nivel de estar muy apercibidos de nuestras acciones y tener la capacidad de apenas darnos cuenta de que hemos causado un daño a alguien, salir automáticamente a buscar la manera de resarcirlo. Eso tiene que nacer de cada uno. Somos creyentes, no podemos ir por la vida codiando a los demás, sacándolos del camino, estropeándolos, pisándolos como si nada. No puede ser. Eso no es de creyentes. No sé, tal vez de pronto de un principiante, eso es otra cosa, qué sé yo, ¿no? Pero que entre maduros, entre la gente que dice que sabe Torah o que guarda los mandamientos o que teme al Señor, hombre, esto no necesita recordárselo, ya debería saberlo. Pero aún así, puede ser que no lo sepa porque la gente no es adivina, a veces no se da cuenta, y bastaría con la primera insinuación, decir, oye, no sé, un silenciamiento, un distanciamiento, un cambio en el trato. Uno es adulto y se da cuenta, ¿no? Según las cosas. Y si no, pues que se lo diga de frente. Es decir, oye, yo estoy así contigo porque me siento que me has lastimado en esto. De pronto no te has dado cuenta. Y uno tiene que tener siempre la actitud de escuchar, evaluar efectivamente si fue un caso de confusión, alguna cosa que de pronto no estuvo en la intencionalidad, porque todo eso es posible. Pero si el asunto evidentemente fue así, hay que procurar resolverlo. Por eso Mashiach lo dijo, ponte de acuerdo con quien tiene un pleito contigo. Inclusive antes de ir a dar la ofrenda, si alguien tiene una acusación contra ti, es mejor que vayas allá a que vengas aquí a cumplir con un requisito religioso y todo esto, teniendo una acusación pendiente por allá. Por eso Mashiach llegó a decir, ¿quién me redarguye de pecado? Y eso es una expresión muy profunda, es muy amplia, porque pecado no solamente es lo que pudiéramos señalar allí en la Torá, por ejemplo, abiertamente, sino que implica cualquier reclamación que una persona pudiera elevar contra ti en ese sentido. Eso es muy importante decirlo, ¿no? Entonces, por eso llegó a decir, y vamos a encontrar en la Torá que tanto Moshe como el profeta Shmuel llegaron a decir en su momento, ¿a quién le he tomado yo un asno? Esa es una expresión idiomática que se utilizaba para decir, bueno, ¿a quién le debo yo algo? ¿De quién he tomado yo un asno que de pronto no sé? Que me venga y me lo diga aquí ahora. Si tiene algo de qué acusarme, porque allí es donde entonces cobra vigor, saca la viga de tu ojo para que puedas ver la pajilla del otro. Pero es importante porque juicio tiene que haber. Juicio, como lo hemos explicado, aplicación del procedimiento legal, del debido proceso, el mishpat. Entonces, para estas cosas, justamente tenemos que, primero que todo, asegurarnos de que estemos en la capacidad de reclamar algo así. ¿De acuerdo? Entonces, esa es un poco la conclusión de esta mitzvah, como para ir volviendo a nuestro texto. Y por eso está complementada con Levítico 24:19.
En Levítico 24:19 tenemos casi que la repetición de esta disposición bíblica de Éxodo, pero con, bueno, casi los mismos ejemplos. En Levítico 24:19 dice, Ma que nefesh behemá yeshalmena nefesh. El que golpea a una bestia, fíjense ustedes, nefesh behemá yeshalmena nefesh tahat nefesh. El que golpea a una persona o una bestia en general, la tendrá que reponer nefesh tahat nefesh, persona en lugar de persona. Pero siempre cuando dice en lugar de significa restaurando. Eso es así. O como bien lo explicó nuestro maestro, sobreponiendo lo bueno por encima de lo malo. Veis que y un hombre que cause un imperfecto entre su prójimo en su pueblo, Kashera saquen y hacelo, tal como ha cometido, así le será hecho a él. ¿A qué se refiere? Que en este caso no se trata de ir a infringirle un quebranto a cambio de un quebranto, sacarle el ojo a cambio del ojo, apoyarle el ojo en lugar del ojo que él puyó. No, estamos hablando justamente de ir a buscar de esa persona la reparación o la restauración, de que en lugar de ese ojo que afectó, sepa reparar un ojo. Y si no se da eso, si es malo y no es consciente en el sentido de que no quiere, no tiene la voluntad de hacer lo que la Torah le está ordenando que haga, ya es un asunto de rebelión contra Dios. Ya aquí en este caso nosotros le pasamos el caso a Dios y que Dios juzgue. Y nosotros debemos seguir siendo buenos, no procurar la venganza, no procurar nosotros, como dice por allí, tomar acciones, la justicia por la cuenta, lo que se llama, hay otro término muy especial, vías de hecho, es el término técnico que a veces se utiliza, vías de hecho. No, eso no es bien para nosotros, porque no estaremos ejerciendo justicia, sino venganza. Eso es muy importante distinguirlo. Bueno, muy bien. Básicamente esa es la mitzvah 136. Quisiera saber si hay alguna pregunta sobre este caso, porque yo sé que de pronto es algo con lo que estamos más enfrentados o más desafiados en ese sentido. Pero eso, espero que haya quedado claro, ¿no? Si igual pregunten si sienten la necesidad. Bien, vamos entonces de momento, si se animan, a la mitzvah 237. Sigue con los daños. Está basada en Éxodo 21:18. Vamos a volver a Éxodo, capítulo 21, versículo 18. Dice así, perdón, más adelante, es el de abajo, es en el versículo 28 es la cuestión. Dice, "Vejiyigach shor et ish o et isha". Cuando un toro acornee a un hombre o a una mujer, vamet, y muera, Sakol y Sakel Hashor, ha de ser apedreado el toro. Veloya Gel, y no será comido, no se podrá comer su carne, el besaró, Uba al Hashor Naki, y el dueño del toro estará inocente. Estamos hablando de un caso muy, digamos, atípico, ¿no? Un caso, digamos, de accidente, de un caso fortuito, una fatalidad. Pero luego dice el 29, viene a especificar, Beimishor nagahu mitzmol shilshom, pero si el toro es corneador ya de antes, dice literalmente mitmol shilshom, es como si dijera de antes de 3 días, ¿de acuerdo? De antes de 3 días, como para que nos hagamos una idea. Bewad viva alav, y se le ha dado testimonio a sus dueños, Veloyish merennu, y él no lo ha guardado, Behemit ish o isha, y llega a provocarle la muerte a un hombre o a una mujer, Hashor yisakel vegan bealav yumat, el toro será apedreado y su amo también será muerto. Claro, aquí estamos hablando de un homicidio por negligencia. No es que lo está matando directamente, pero su negligencia ha provocado la muerte de personas. Y esto está pasando mucho hoy en nivel de gobierno, por ejemplo.
Por ejemplo, hace poco ocurrió un huracán y le avisaron al presidente de Colombia, por ejemplo, que venía el huracán, no tomó ninguna medida y el huracán se llevó muchas personas. Claro, él es el directo responsable, porque ya le habían avisado. Si esto se aplicase, por ejemplo, él estaría bastante peligroso aquí de perder su vida. No tendría forma de escaparse en ese sentido, ¿no? Porque estamos hablando de un perjuicio irreparable por negligencia. Pero mire lo que dice aquí, versículo 30, Im kofer yushat alav. Aquí es donde aprendemos que la palabra kofer es el pago del rescate. Pero estamos hablando pago de rescate no aplicable a la salvación y la vida eterna. Estamos hablando del pago del rescate para preservar la vida. ¿De acuerdo? Kofer. Dice, si el kofer se le impone, él dará el pago del rescate de su pescuezo conforme a todo lo que se le imponga. O sea que, mira qué impresionante, no le pone un monto específico, conforme a todo lo que se le imponga. O sea, ¿por qué? Porque aquí hay un principio que hasta el propio Hasatán conocía cuando se lo dijo a Dios, ¿no? Con respecto a Job, piel por piel, todo lo que el hombre tiene lo dará por su vida. Eso ya lo sabía hasta Satanás. Entonces, lo que está diciendo esta Torá es que una persona, si quiere preservar su vida, pues mira, toca despojarse de lo que te digan. Dame la finca, dame la casa, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque es la vida, es algo irreparable. Cualquier compensación ni siquiera es compensación, es una reparación simbólica. Es una reparación simbólica porque una vida es irreparable y es incompensable. Por eso la pena primaria es la muerte, en ese sentido. Es decir, mira, la única forma aquí es que tú no sigas matando gente, en este caso, y bueno, consideres muy bien lo que estás haciendo, ¿no? Pero puede ser que le impongan, y fíjense ustedes, aquí tiene que ir al tribunal. Esto no puede ser de persona a persona. Todos estos procesos tienen que pasar por un tribunal de justicia que sea el que evalúe todas las condiciones y que sea el que determine lo que tiene que proceder aquí. Entonces luego dice el versículo 31, o si es un hijo lo que acornea a una hija, conforme a este mishpat le será hecho, conforme a este debido proceso le será hecho. Primero, pues muerte, y si no, o si los afectados, los familiares, aceptan una reparación simbólica, entonces se le tiene que imponer y tiene que acceder. Fíjense ustedes que esto es lo que pudiera explicar otra de las causales de por qué una persona inclusive pudiera llegar a terminar en servidumbre o esclavitud por negligencia, porque una desatención o indelicadeza, una amonestación de este grado donde la consecuencia puede ser una cosa irreparable, entonces puede llevar a la ruina y a la esclavitud a una persona por negligencia. Óigase bien, negligencia. Por eso el apóstol Pablo lo dijo en términos positivos en el Nuevo Testamento, en el Evangelio lo dijo, ¿no? Dice, en todo lo que requiera diligencia, nada perezosos. Hay personas que por simple pereza, física pereza, pero hay que ver detrás de la pereza que hay a veces. A veces detrás de la pereza puede haber también algo de rebelión, algo de simplemente no querer, y eso hay que examinarnos todos, porque detrás de eso puede haber todo eso. A veces uno toma la pereza muy folclóricamente, ¿no? Muy humorísticamente, pero es que no podemos pasar las cosas porque sí, a veces detrás de la pereza pueden haber otros elementos. Entonces, ¿cómo es que una persona que se le está advirtiendo que su toro puede causar un daño irreparable no hace nada? Esto es muy fuerte. Por eso tiene una sentencia tan fuerte. Así de sencillo, ¿no? Fíjense ustedes. Entonces luego dice el versículo 32, si es un siervo lo que acornea al toro o una sierva, Kesef shloshim shkalim iten la adonav. Le dará entonces un precio de 30 shekel de plata a su amo y el toro será apedreado. Fíjense que aquí hay una cuestión muy curiosa
porque todo esto indicaría de que cuando hablamos de siervos aquí no estamos hablando de siervos hebreos, sino de extranjeros. Y esto es muy fuerte porque ya te das cuenta que Dios está haciendo diferencia entre la vida de los hijos de Israel y la vida de los extranjeros. Y aquí en particular está haciendo una especificación del monto de plata a reponer. En cambio, en los otros casos simplemente dice conforme a todo lo que les sea impuesto. O sea, que la suma tiene que pasar por aquí y de aquí para arriba. Y luego la siguiente mitzvah, vamos a ver en el chat que me están preguntando algo. Aquí me dicen, estos mandamientos eran para los incrédulos también. Es que ya estoy diciendo ahora, esto es para israelitas, por eso el objetivo de todo este mandamiento es primero que todo nosotros ir aprendiendo hoy cuál es la actitud de un creyente, para luego darnos cuenta, ¿cierto? Cómo es que nosotros debemos conducirnos para evitar llegar a cosas complicadas. Todo esto se está colocando como un escenario. Ahora, si es para el caso concreto, evidentemente esto se está aplicando para el pueblo de Israel, porque repetiríamos lo dicho. Entonces, alguien que tiene un toro que es un incrédulo y el toro hace el daño, lo mata, hombre, ya toca ir a la autoridad civil. ¿Me explico? En este caso ya toca iniciarle un proceso porque en el mundo